Saludos país, bienvenidos a su programa Bien Hacer, ni más ni menos. Hoy le traemos un tema muy interesante, la ética en el ciberespacio. Saludos, doctor Suazo. Saludos, Helen. Digo que este es un programa que promete mucho, muy interesante, sobre todo por el invitado que tenemos. Profesor Isaías Ortiz, que es de la Cátedra UNESCO de la Pucamaima, que tiene que ver con el tema de ciberespacio y que tiene como especialidad este tema. Así es, él es además presidente de Mediápolis, una empresa especialista en estos temas, y nos viene a hablar sobre las buenas prácticas en este contexto de la web 2.0. Y sobre todo cómo se vincula con la juventud, que es quien usa estos instrumentos con tanta destreza. Así es, así que un tema de moda y muy interesante para articular en la ciudadanía. Así vamos a aprovechar para ir a noticias transparentes y regresamos con nuestro invitado de hoy. Con la tarea de servir como ente promotor de la vigencia y el fortalecimiento de la ética y la transparencia en la gestión administrativa, la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción juramentó a las comisiones de ética pública de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y el Plan de Asistencia Social de la Presidencia. El decreto 149/98 ordena a los ministros de Estado, directores y administradores generales la formación de comisiones de ética en cada una de sus dependencias, fungiendo como enlace entre la institución a la que pertenecen y la CENEC, presidida por el doctor Marino Vinicio Castillo. En ese sentido se realizó el cuarto diplomado de ética pública dirigido a los miembros de las comisiones, impartido en la Dirección General de Compras Públicas. El presidente de la Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos del Senado de la República, Julio César Valentín, aseguró que los proyectos de leyes general de salarios para el Estado y orgánico de la Administración recibirán el apoyo de la mayoría de legisladores, tomando en cuenta la importancia que tienen estos para el mejoramiento de la administración pública. Precisó que esas iniciativas son importantes debido a que recogen los lineamientos técnicos y los principios más actualizados del momento. La iniciativa legislativa establece controles para los funcionarios públicos que hacen uso discrecional de tarjetas de crédito, vehículos y programas sociales en contra de la austeridad que debe tener un Estado, aún más en tiempo de crisis. Debido al avance de la web 2.0 y sus influencias y beneficios para las empresas e instituciones, la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción se unió a la Cátedra de UNESCO de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra para fomentar entre los periodistas y comunicadores sociales el buen uso de las redes sociales y de los medios impresos que aún prevalecen. El panel estuvo conformado por Rafael Núñez Grasals, con el tema La ética como base del ejercicio del periodismo, Isaías Ortiz, quien trató sobre el ciberespacio como entorno para el ejercicio del periodismo, retos y desarrollo, y Elvira Lora, quien disertó sobre retos éticos del periodismo en la red, casos de estudio. Para Bien Hacer en Noticias Transparentes, es Carlin Rojas. Muy bien, interesantes propuestas en esta semana. Hemos visto el tema del anteproyecto de ley orgánica y de escala salarial en la administración pública. El Ministerio de Administración Pública, dirigido por el licenciado Ramón Ventura Camejo, está articulando con todos los sectores, con el Congreso, la sociedad civil, los medios de comunicación, esta propuesta interesante que plantea las estructuras estandarizadas en todo el Estado dominicano y por supuesto las escalas salariales también de los funcionarios públicos y servidores públicos. Me parece interesante, porque ha sido uno de los problemas que siempre ha habido una queja de que iguales cargos no tienen iguales salarios. Exacto. Y esto lo va a estandarizar.
Definitivamente que si el presidente, que cuánto gana el presidente, que cuánto gana aquel funcionario. Así es. O sea que ese tipo de ruidos ya creo que llegarán a la etapa final con esta aprobación. Hemos tenido otras actividades, Helen. Hemos tenido juramentación de comités de ética en estas últimas semanas, en el INDRI, Plan Social de la Presidencia, y en ONAPI, en el cual los comités van cada vez siendo más los que se van siendo juramentados. Tenemos más de 140 comités en las distintas entidades públicas, y la idea es que la juramentación genere un empoderamiento y un sentimiento de compromiso a lo que es su tarea, que es servir de vigilantes de la democracia desde la perspectiva ética. Una vez que juramentamos los comités, lo que hacemos es que luego pasamos a un proceso de formación. Ya hemos hecho un par de diplomados, estamos planteando un tercero que va a ser ahora en el mes de agosto, donde todas estas personas que entran y se juramentan, ahora tienen que recibir formación sobre lo que es la ética y cómo se aplica lo que se llama una ética pública a esto que ellos hacen cada día en el día a día de su trabajo. Claro que sí, cómo articulan sus planes de trabajo, en la directriz de la ética y la transparencia. Sí, a ambos temas, justamente para que puedan diferenciar lo que es la ética y la transparencia. Sí, es, Helen. Definitivamente. Bueno, pues vamos a aprovechar ahora para ir a una cápsula y luego regresamos con nuestro invitado de hoy. Esta es una cápsula transparente. Para hacer una denuncia con relación a la violación de la Ley de Compras y Contrataciones del Estado, debes hacerlo por escrito ante el organismo rector. Debes describir en qué consiste la violación de la ley, incluyendo en la denuncia los elementos que configuren la falta y los argumentos que demuestren que el denunciante ha sufrido o puede sufrir un daño económico sustancial. Las denuncias se manejarán con la discreción propia de la naturaleza de los hechos. Presidencia de la República. Transparentes. Muy bien, ya estamos aquí en Bien Hacer con nuestro invitado de hoy, el periodista Isaías Ortiz, presidente de Mediápolis y profesor de la Pucamaima. Bienvenido, Isaías. Bueno, muchas gracias, un placer, un verdadero honor estar aquí con ustedes. ¿Qué tal? Muchas gracias. El tema de hoy es el ciberespacio y nos gustaría saber cuáles son las bondades que plantea el mundo de hoy en el ciberespacio y qué significa esto para la juventud moderna. Bien, este es un espacio que, como sabemos, implica una gran cantidad de redes informáticas interconectadas, lo que ha permitido que millones y millones de personas en el mundo intercambien información, intercambien documentos, intercambien imágenes, videos, impresiones sobre lo que pasa a su alrededor, información en algunos casos valiosa, información en otros casos no tan significativa. Sin embargo, este es, sin lugar a dudas, el aspecto de Internet y del ciberespacio que más ha cambiado nuestro mundo en los últimos años, por supuesto, han sido el fenómeno de los medios sociales, o la llamada también Web 2.0, que no es más que un conjunto de espacios, sitios, páginas de Internet, en las cuales los usuarios son los auténticos aportadores o proveedores de contenidos y de información, ¿no? Que ha creado toda una revolución, porque de hecho, en primer lugar, estamos por primera vez en la historia ante verdaderos hechos o medios de comunicación. Hasta hoy hemos tenido medios tradicionales que simplemente eran medios de información, en los que la información o el mensaje viajaba en una única vía. Por ejemplo, la televisión, tienes un grupo de personas que están emitiendo un programa de televisión con miles y miles de espectadores que no pueden necesariamente participar. Y si acaso lo hacen, es bajo la limitación o las limitaciones que le imponen esos productores, esos editores de ese espacio que está produciendo. Al contrario, en este espacio virtual o en estos espacios virtuales, tenemos millones y millones de personas hablando unos con otros, uno a muchos y muchos a todos, ¿no? Que es lo interesante de este fenómeno. Por primera vez estamos viendo medios de comunicación donde todos tenemos la capacidad de ser espectadores o receptores del mensaje, pero también al mismo tiempo convertirnos instantáneamente
en emisores nuevamente, ¿no? Pensábamos que habíamos llegado al máximo de la tecnología con la televisión, la radio, después con los celulares que eran portátiles. Sin embargo, esto es revolucionado definitivamente. Pero a nosotros nos quedan dudas, que es la pregunta por donde quiero dirigir. Sí. Es que todo lo que nos están ofreciendo tenemos que creerlo, cómo validamos o qué riesgo tienen, sobre todo los jóvenes que son los que manejan todos estos instrumentos. Claro, de hecho uno de los principales desafíos o planteamientos éticos que nos traen estos nuevos medios es justamente la gran capacidad que tenemos para que un mensaje llegue a millones de personas en forma viral, es decir, un mensaje que yo preparo, organizo y lanzo al ciberespacio es capaz de llegar en pocos minutos a millones de personas. De hecho, gracias a esto tenemos fenómenos como Susan Boyle, que es la famosa cantante británica, que se fue comunicando de boca en boca a través de medios sociales. O, por ejemplo, fenómenos como la muerte de Osama Bin Laden o el asesinato de Osama Bin Laden recientemente, que en instantes circunnavegó la Tierra, ¿no? Millones y millones de tweets, mensajes a través de un medio social llamado Twitter, que empezaron a pulular por toda la red en instantes, en pocos segundos, ¿no? Y eso nos habla de la capacidad que tiene un mensaje de viajar a través de todo el espacio. Pero esa misma capacidad viral la puede perfectamente mal utilizar cualquier persona. Yo podría perfectamente en este momento preparar un mensaje en contra de un partido político, un gobierno o un sector de la sociedad, de un sector económico, de la economía dominicana, lanzar un mensaje aparentemente válido, aparentemente fundamentado, pero obviamente podría no serlo. Y las personas se van a encargar ellas mismas de distribuirlo. Es uno de los grandes peligros. Eso es muy interesante que acabas de decir. Entonces, ¿desde qué punto de vista se podrían plantear los desafíos y las buenas prácticas en la web 2.0, las redes sociales actualmente, que es un tema de debate? Primero hay que partir de dónde viene este problema, ¿no? Hablamos de millones y millones de personas que tienen capacidad de distribuir información, masas que tienen sobre sus hombros una responsabilidad. Todo poder emana una gran responsabilidad y de hecho la viralidad de la información hoy día es un poder, ¿no? Y justamente el problema es que cada persona sea consciente de que lo que yo comparto, lo que yo redistribuyo, tiene unas implicaciones y tiene un impacto, ¿no? Es saber, por ejemplo, hace poco una colega periodista me mandó una información a través de un mensaje de texto de un muro que se había caído. Le pregunté, ¿tú lo verificaste? ¿Tú tienes constancia de que eso es cierto? Pocos minutos después se supo que era falso, ¿no? Entonces, ese es el tema, que no verificamos antes de reenviar la información. Bueno, por casos recientes, Freddy Vera, Luisito Martí, son personajes que vimos morir varias veces en los medios sociales, porque las personas reciben la información y no son capaces de detenerse un momento a verificar esto es cierto, ya se ha comprobado. Ese es parte del problema. Muy interesante. Vamos a una pausa y en breve regresamos con Isaías conversando sobre el ciberespacio. Vivamos con honestidad y decencia. Aportemos nuestro testimonio de amor y respeto a nosotros mismos y a los demás. Construyamos una mejor nación, la que soñaron nuestros padres fundadores, abonada con nuestra laboriosidad y responsabilidad, y disfrutemos todos juntos de su cosecha. Un porvenir transparente, pacífico y armónico, en el que nuestros niños crezcan con valores y principios, en el que se aprecie lo que somos y no lo que tenemos. Un país en el que la dignidad siga siendo el valor más preciado para el hombre y la mujer. Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción. CNEC, por una República Dominicana transparente. Muy bien, estamos de regreso con nuestro invitado de hoy. Profesor, durante mucho tiempo ustedes, los especialistas de estas áreas, han estado trabajando en el tema de la educación, los mass media, cómo llegar a todos estos elementos, y a mí me queda ahora el reto y la pregunta,
¿cómo se va a hacer la educación para que estos elementos éticos, de lo que estamos hablando, porque tendrán que utilizar los mismos recursos de los medios que estamos conversando? ¿Es así? Sí, claro que sí. De hecho, así como tienen potencial también para ser mal utilizados, yo siempre digo que la tecnología no es buena ni mala en sí misma, todo depende de cómo la utilicemos. De hecho, ya hay profesores, docentes, universitarios, de hecho voy a estar compartiendo en estos días con un grupo de profesores sobre este tema, debatiendo sobre esto. Ya hay docentes, catedráticos que están implementando estos espacios virtuales que se usan mucho para diversión, pero también para compartir enlaces que se encuentran ya fuera del entorno del salón de clases, para compartir videos, para compartir, bueno, ideas que van surgiendo en el día a día y son una herramienta. El asunto está en que todos nos empoderemos de estas herramientas. Son herramientas que están disponibles, son prácticamente todas gratuitas. Está en que todos empecemos a empoderarnos de ellas, a conocer de ellas y saber todos los usos posibles positivos que podríamos hacer de estas herramientas. Empezando por la escuela, continuando con la universidad y por supuesto el sector privado, las empresas que también están empezando a meterse en este tren, a montarse en este tren y también explotándolo para beneficio de sus marcas. Es una nueva forma de educar la ética, claro. Ahora por esta vía, porque eso es el componente ético, claro, de la comunicación, ¿no? Sí, es así. De hecho, se trata de que aprendamos cuáles son estos malos usos, esas malas prácticas, que empecemos a darnos cuenta y a reflexionar sobre esto, las personas comunes y corrientes, pero por supuesto partiendo de aquellos que tienen la capacidad de influir, los líderes de opinión, los líderes, bueno, de hecho se constituyen líderes de opinión ya a través de redes sociales, que empiecen a transmitir y difundir estas buenas prácticas, que son las que tienen que ayudarnos a apropiarnos de esas herramientas. Interesante. A propósito de esas buenas prácticas, hay un tema que no se puede quedar en el día de hoy, que está en el tapete, la palestra pública, es el tema de Wikileaks. Y por qué no mencionar el tema también reciente del Fondo Monetario Internacional que se ha manejado a través de la mass media. Me gustaría saber tu punto de vista al respecto, Isaías. Bueno, el tema de Wikileaks es un tema fenómeno interesante. Plantea, de hecho, una serie de aspectos o planteamientos éticos, ¿no? Primero es un redimensionamiento del secreto de Estado o del secreto de un gobierno, ¿no? ¿Hasta qué punto un gobierno tiene derecho de mantener en secreto gran parte de sus actividades, ¿no? De hecho, se habla, hay gobiernos como el de Estados Unidos y otros más, que gran parte de la información que manejan los mensajes son clasificados. ¿Hasta qué punto un gobierno tiene derecho a mantener en secreto una información que atañe al interés público, que atañe, por ejemplo, a lo que tiene que ver con beneficios particulares, lo que tiene que ver con estudios sobre salud, sobre educación, sobre muchísimos aspectos que tienen que ver, bueno, la economía? ¿Ya? El pueblo tiene derecho a saber muchos de estos asuntos y que de hecho a través de esa información es que tomamos decisiones. Un pueblo que no conoce lo que pasa, un pueblo que no conoce, al quien se reserva información, pues no podrá tomar decisiones luego cuando tengamos unas elecciones o un plebiscito, en el caso de un país en que exista esta figura. ¿Cómo tomamos estas decisiones como pueblo, como ciudadanos, si no conocemos lo que realmente está pasando tras bambalinas? Pero habría que mantener como clasificadas aquellas informaciones que atentan contra la seguridad nacional, contra la moral, exacto, el derecho privado, la privacidad, ¿no? Que está contemplada en la ley de acceso a la información. Por supuesto, veía en estos días una entrevista que se le hacía a Julian Assange, que es el líder de Wikileaks, el fundador de Wikileaks, donde él planteaba así, de hecho, hay secretos válidos, hay secretos que son legítimos, ¿no? Pero ¿quién decide cuáles son esos secretos legítimos? ¿Hasta dónde estamos permitiendo que los gobiernos clasifiquen como de interés o de seguridad nacional información que simplemente les protege a ellos como políticos, como funcionarios? Las malas decisiones que posiblemente han tomado se las guardan para evitar las sanciones o el castigo del pueblo a través de posiblemente elecciones, o evitar escándalos, o evitar manifestaciones en contra de esa, o qué tan legales realmente son esos procedimientos, o esas prácticas de difusión, qué tan legales son. Sí, porque cada país establece un límite. Por ejemplo, en Estados Unidos son 20 años, en otros países son 5, pero muy claro eso. ¿Quién decide los códigos de clasificación en cada una de las coyunturas? ¿Y quién
hasta qué punto un gobierno puede decidir por sí mismo, yo me guardo esto, me reservo esto. Esa es la cuestión. Finalmente, una recomendación a la juventud que hoy está muy activa en el tema de las redes sociales y el ciberespacio. Yo creo que lo primero es que tenemos que entender que aquello que no haríamos en el mundo real, tampoco debemos hacerlo en el mundo digital, porque eso podría pesarnos. Sí, creo que la principal idea que quisiera que se quede en este día es reflexionar sobre el impacto de las cosas que yo hago en el mundo virtual. Este mensaje que yo voy a difundir, primero, está comprobado, es un hecho cierto, o daña a alguien, afecta a la imagen de alguien, afecta a los intereses de una persona, o beneficia gratuitamente o injustamente a un individuo que me ha pasado este mensaje, o a un grupo que me ha pasado este mensaje para que lo difunda. Y por supuesto también tomar en cuenta que hay informaciones que revelamos que terminan volviéndose contra nosotros, claro, contra nuestra privacidad, contra nuestra individualidad, o podrían permitir o facilitar luego que un individuo con malas intenciones pueda usurpar nuestra identidad o localizarnos en un momento dado. De hecho, es una de las grandes amenazas que hoy vemos a través de muchas de estas redes sociales donde compartimos, estoy aquí, estoy allá, y bueno, eso tiene riesgos. Muchísimas gracias, Isaías. La verdad que ha sido un placer. Gracias por acompañarnos. La verdad que sí. Un placer. A ustedes mantengan la sintonía y ahora vamos a Cuestión de Bien. Conozcamos un poco la opinión de los estudiantes universitarios sobre el tema de hoy. Adelante. La ética debe ser tomada en cuenta mucho por los estudiantes y por los jóvenes que usamos el internet, porque nosotros no tenemos ética de subir cualquier porquería, por decirlo así, o cualquier irrespeto hacia otra persona por ese medio de comunicación que tenemos, que es el internet. Yo pienso y opino que deberíamos primero culturizar a los estudiantes de cómo tener una buena práctica en utilizar el internet y cómo tener ética a nivel de lo que es el internet y de las redes sociales. Yo entiendo que la ética en el internet debe de ser de respeto, de no faltar el respeto a los demás, no decir cosas que no se deben por ahí, tomando en cuenta que eso es una red social y que muchas personas lo ven a nivel nacional e internacionalmente. Bueno, entiendo por ética la misma privacidad, también un espacio limpio, un lugar en el que sea confortable buscar la información y también respeto por el cubículo o el área en el que se esté buscando dicha información. Eso es como para mí, uno saber conducirse, más que todo, eso es lo básico, uno saber conducirse, porque a veces uno, porque no está delante de una persona, sino de una máquina, uno no se conduce como debería hacerse, con las reglas, educación, un sinnúmero de cosas. Bueno, tienen que tenerse en cuenta que en el ciberespacio hay muchas cosas ilícitas, muchas tentaciones. Tienen que tenerse en cuenta que tienen que tener una costumbre de desempeño y de valorar lo que se va a hacer, o sea, sacarle el mejor provecho en cuanto a lo necesario y lo beneficioso. Bien, la ética en el ciberespacio es tratar de mantener la misma costumbre y buena disciplina que uno consigue en la casa, en la escuela, en las universidades, tratar de manejar eso dentro de la red, en internet, ya sea buscando información y cosas así. Esta es una cápsula transparente. Para ser proveedor del Estado como persona jurídica a través de una empresa legalmente constituida, debes llenar un formulario de inscripción del Registro de Proveedores del Estado. Copia de el Registro Nacional de Contribuyentes, el Registro Mercantil actualizado y los estatutos de la empresa con sus socios. Certificación de impuestos internos confirmando que estás al día y de no vinculación directa con el Estado. Acta de la última asamblea ordinaria y nombres del Consejo, estados financieros, declaración sobre el volumen global de obras y servicios realizados en los últimos 5 años. En caso de las pequeñas y medianas empresas,
certificado del Ministerio de Industria y Comercio, asegurando que esa empresa cumple con sus requisitos. Presidencia de la República. Transparentes. Muy bien, la juventud se sigue comunicando y promoviendo propuestas interesantes del bien hacer en el ciberespacio. Síganos escribiendo a través de las redes sociales, que de seguro daremos respuestas transparentes y contundentes aquí en Bien Hacer, ni más ni menos. Ahora nos vamos con el editorial del Dr. Suazo. Adelante. Históricamente hemos hablado de la comunicación como la vinculación que se da entre un emisor y un receptor. Alguien que habla, alguien que escucha. Tradicionalmente también ha habido comunicación escrita. Cuando llega la televisión, cuando llega la radio, se piensa que hemos llegado al máximo de lo que podría ser la tecnología, hasta que la computadora, los celulares, empiezan a darnos una nueva dimensión de un espacio desconocido, el ciberespacio. Para los griegos el ciber se refería a la conducción, a la navegación, y ahora hablamos de cómo conducir o navegar dentro de un espacio que es virtual. Esto que se denomina el ciberespacio permite nuevas comunicaciones, redes sociales, el Internet y sobre todo para los jóvenes que establecen un mundo maravilloso dentro de esta comunicación. El reto mayor que nos ofrece es de carácter ético. Por eso estamos trabajando junto con la Cátedra de UNESCO y la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción, de manera que entre todos podamos ir buscando cuál es ese discernimiento entre el bien y el mal en este nuevo mundo de estas redes y del Internet. Para nosotros estamos aportando la dimensión ética y ellos, que son los expertos, nos están hablando en este programa de cómo comunicarnos y de cómo hacer uso de estas redes. Para nosotros, ciertamente, ponemos el beneficio de la intención ética, para ellos del manejo de lo técnico, y para este programa continuamos en la búsqueda del bien hacer. El tema del ciberespacio plantea algunas reflexiones históricas. La pregunta será, ¿comunicamos para construir o para destruir? Hemos tenido un programa sumamente importante e interesante. Hemos visto a los jóvenes, hemos visto al especialista que nos ha hablado del tema y nos han hablado del ciberespacio. Así es. Alguien me preguntaba qué es esto del ciberespacio y buscando vemos que los griegos llamaban ciber a lo que era la navegación, la conducción. Ellos le han puesto el espacio que es virtual, de manera que será la conducción en el espacio virtual, y esto es para las nuevas generaciones, pero también en el mundo de la política, en el mundo educativo, hemos visto que tiene importancia. Así es, definitivamente. Promovamos las buenas prácticas en el ciberespacio. Esa es la nueva propuesta, aquí en Bien Hacer, ni más ni menos. Hasta la próxima. Vamos a ver.